¿Se puede plantear ya un escenario post pandemia en materia económica, o por lo menos de políticas hacia adelante? Sí, hemos empezado hace ya 2 meses con una serie de medidas, ya son cerca de 40 medidas que se han instrumentado en diferentes ejes, en materia productiva, de desarrollo productivo, en términos de obra pública y medidas de estímulos de diferente tipo y financiamiento, que ya están puestas en marcha y que justamente implican desplegar una serie de políticas de desarrollo industrial, productivo, en diferentes áreas. Y esto se suman también las mesas sectoriales que han comenzado en el marco del Acuerdo Económico y Social, que justamente buscan establecer acuerdos sectoriales que permitan autorizar inversiones. Hemos comenzado ya con el sector automotriz, donde hay ya compromisos de inversión por 5.000 millones de dólares, mejoras en la cadena autopartista, tener un sector que pueda crecer con una balanza comercial equilibrada, para justamente también hacer una contribución positiva a los fundamentos macroeconómicos. También en el día de ayer estuvimos reunidos con la cadena textil, indumentaria, calzado, que también tiene 350 millones de dólares de inversiones comprometidos, un plan de trabajo para mejorar el empleo, la formalización del empleo, es un tema central en esta cadena productiva. Así que básicamente lo que estamos trabajando es en las dos dimensiones. La pandemia no está resuelta, está claro que viendo el escenario internacional se observan caídas muy importantes en la economía internacional. A esto se agrega la reaparición de algunos brotes de pandemia en Europa. Así que siguiéndolo con todos en esos términos, con la preocupación del caso, esperando que la vacuna pueda estar presente y tener un 2021 mucho mejor. Pero en el medio estamos trabajando con la idea, nosotros lo que entendemos es que este va a ser un proceso, no va a haber un día que finaliza la pandemia, sino que ya estamos trabajando con un escenario para estar bien preparados, recuperando la economía. Hay sectores que ya muestran claras señales de reactivación, de lo que es, por ejemplo, materiales de construcción, los despachos de cemento en septiembre aumentaron 10%, en octubre datos preliminares que tenemos muestran un aumento aún mayor. Así que, bueno, en el sector industrial también hay muchos sectores que están funcionando muy bien y ya hay niveles de producción en la industria que son más o menos parecidos a los del mismo periodo del año pasado, automotriz recuperándose de manera muy importante, aumentó 16% en septiembre. Así que ese es el marco general, así, trabajando con las dos miradas. La preocupación de la pandemia, los sectores que están afectados, por eso los sectores críticos continúan en el ATP hasta fin de año, y el resto trabajando ya en programas de estímulo y de reactivación. Ahora, en ese punto, lo de la recuperación parece bastante heterogénea, ¿no? Incluso hacia el interior de los sectores. Uno puede encontrar en sectores que por ahí muestran a nivel global cierta recuperación, pero bueno, cierta parte de la cadena que está más complicada que otra, ¿no? Digo, en ese punto, ¿cómo estás visualizando la recuperación? Sin duda es heterogénea, esto viene ocurriendo hace rato, por un lado porque destaca la heterogeneidad de diferencia entre los sectores críticos, los sectores que están funcionando con niveles de actividad bajísimos o sin actividad, ¿no? Está claro que un hotel que depende del turismo está hoy en muchos casos cerrados, con muy bajo nivel de funcionamiento. En otro extremo hay actividades, como te decía antes, de provisión de insumos de la construcción que está creciendo a tasas muy, muy aceleradas. En el medio hay una amplia gama de grises, sectores que están recuperándose con algunas dificultades, otros que les cuesta un poco más. Está claro que la pandemia es un problema importante, pero bueno, hemos trabajado justamente después de lo que fue la abrupta caída de abril en tratar de que todo lo que pueda funcionar esté funcionando. En el sector industrial se aplicaron protocolos que fueron muy exitosos. La situación está mucho mejor en el AMBA, en el interior hay lugares que se ha complicado un poco, pero insistimos, ¿no? Es trabajar en que todo lo que pueda funcionar con protocolos, con los acuerdos necesarios, lo haga y lo haga bien. A nivel de actividad, digo, ¿qué porcentaje se puede plantear que está la industria hoy? A nivel de actividad, decís, de Sí, funcionamiento. funcionamiento de la industria, digo, si uno tendría que medir, digo, no la capacidad instalada, ¿no? Sino, digo, lo que se fue
abriendo. No, está la gran mayoría está abierto, hay solamente lugares muy, muy puntuales del país donde hay algún problema que implica que esté cerrada o que esté con mucho nivel de contagio. En general la gran mayoría de las empresas está funcionando no sin dificultades, está claro que tiene Claro. parte de su personal licenciado por ser de mayor riesgo, es decir, la situación no es sencilla, pero insisto, la gran mayoría está funcionando, en muchos casos a pleno y en muchos casos también con tasas de crecimiento interanual significativas. Los sectores para apuntalar la recuperación económica, digo, pasa por la construcción, la industria, impulsar el consumo interno, ese es un poco el objetivo. Bueno, son dos sectores que tienen una gran capacidad de recuperación. La construcción viene de 3 años de caída, entendemos que está recuperándose y creo que las leyes que estamos enviando al Congreso, el proyecto de ley que enviamos al Congreso, van a ser factores de estímulo muy importantes. Recordemos, enviamos 2 proyectos de ley, uno que genera incentivos fiscales, estímulos para inversión en construcción, en nuevos proyectos de construcción, y otro que tiene que ver con recuperar el crédito hipotecario, sin caer en los errores que cometió el gobierno anterior al respecto. Y en la industria, estamos trabajando en mucha política industrial que permite recuperar sectores que venían muy golpeados, caso textil, indumentaria, calzado, electrónica, electrodomésticos, alimentos. Hay muchos sectores que se están recuperando de manera muy acelerada. Estamos con planes de desarrollo industrial en industria naval, en automotriz, reemplazando importaciones por proveedores locales, porque los hay, los tenemos claramente identificados, estamos haciéndole programas para que produzcan en mayor escala, en condiciones de productividad y competitividad necesarios para toda la cadena, es decir, no vamos a promover que se reemplacen importaciones que no tengan los niveles de competitividad adecuados, sino que esto tiene que ser un proceso que genere mayor productividad en la cadena, pero sí venimos de una época de fuertes descuidos, o uno podría decir hasta directamente de desguace de la política industrial. Eso es lo que estamos recomponiendo, lo hemos recompuesto desde que empezamos la gestión, y los resultados creo que están empezando a ver. Y se complementa, como bien decías, con programas de estímulo al consumo, donde destaca el caso de precios cuidados y de Ahora 12. En el caso de Ahora 12 hemos generado un nuevo esquema donde incorporamos el periodo de gracia justamente para dar tiempo a recuperación de ingresos de la población, justamente muy afectada por la pandemia. Esto permite no solo pagar en cuotas, sino que además las cuotas de lo que se compre se empiecen a pagar en enero o en febrero. Y esto, insistimos, es un aliciente para el consumo. El consumo con Ahora 12 está creciendo aproximadamente un 20% en términos reales respecto a los niveles previos a la pandemia, así que esto tiene un éxito importante y esperamos que se profundice de acá a fin de año. Perfecto. Mencionabas, bueno, en el sector automotriz la importancia de la balanza comercial en términos de ir equilibrándola, y también mencionabas lo que es la sustitución de importaciones. Digo, venimos de un periodo en donde hubo una apertura indiscriminada, ¿no? Esta cuestión del comercio administrado, digo, ¿están atendiendo o están, digamos, con la mirada puesta también en aquellas industrias justamente en un periodo de recuperación que necesitan importar piezas o insumos para poder avanzar en la recuperación? Sí, por supuesto. Nosotros somos plenamente conscientes, vivimos en una economía globalizada donde el objetivo no es producir todo en Argentina, sino en todo caso, digamos, donde hay capacidades productivas, aprovecharlas, apuntalarlas con programas de política industrial y política PYME, de desarrollo tecnológico, incorporación de nuevas tecnologías. Y obviamente somos conscientes y trabajamos en que al sector industrial no le falten los insumos que necesita. Eso es un tema que estamos trabajando de manera coordinada con el Banco Central, porque tenemos que dar las garantías para que esto ocurra. En el caso del sector automotriz, lo que hemos generado es un acuerdo que estamos muy cerca ya de materializar, incluso en un proyecto de ley, porque lo que queremos es darle una visión para toda la década a la industria automotriz, que tiene básicamente, en primer lugar, un objetivo de una balanza comercial equilibrada en términos de unidades de vehículos fabricados y que se importan, que es una balanza comercial equilibrada, y en segundo lugar, fortalecer el autopartismo. Realmente buena parte de los componentes y partes y piezas que se perdieron se puedan recuperar, pero insisto, en condiciones
adecuadas de precios, competitividad y productividad. Estamos dando pasos muy importantes, y esto vale también agregarle, por otro lado, que estamos trabajando en un plan de electromovilidad, con la idea también de ir al Congreso con un proyecto de ley que permita que Argentina ingrese en esta era de la electromovilidad, que es un elemento central que hace a la mejora en la calidad de vida en las ciudades, a incorporar la agenda verde y también darle a un sentido industrial a todo esto, ¿no? Porque si lo pensamos solamente como incorporación de unidades eléctricas, lo que va a ocurrir es que nos van a faltar los dólares para poder pagarlas. Claro. Entonces, tenemos que pensar desde el primer momento en incentivos a la radicación de inversiones automotrices vinculados a electromovilidad. Lo estamos trabajando y estamos generando un espacio razonable para que esto ocurra. El desarrollo de toda la cadena autopartista en electromovilidad, toda la cadena del litio. Esto arranca con el litio, donde Argentina es una de las principales reservas mundiales de este mineral, allá en el norte del país, y donde pensamos que Argentina también puede ser un fabricante de baterías y de otros productos vinculados al litio, de modo tal que podamos estructurar en Argentina un verdadero proveedor, por lo menos regional, de vehículos y de componentes vinculados a la electromovilidad. Así que esa es también una apuesta muy fuerte que estamos trabajando, pensando justamente en esto, ¿no? En la industria del futuro, la industria que se viene a nivel internacional, donde pensamos que Argentina tiene que tener un capítulo tecnológico muy vinculado a lo que es la economía del conocimiento y todo el esquema que hemos planteado con la nueva ley. Perfecto. En este escenario que bien vos decías que están articulando con el Banco Central, bueno, por el tema de las importaciones, teniendo en cuenta la situación con el dólar, ¿no? La presión sobre el dólar, digo, pensando hacia adelante y la necesidad de una Argentina exportadora, digamos, ¿cuáles son los fundamentos de una política exportadora para la Argentina? Yo creo que este es un momento difícil de la economía internacional, así que tenemos que fortalecer justamente las bases sectoriales, donde tenemos grandes capacidades exportadoras o donde hay que construir esas capacidades exportadoras. Empiezo por lo último que mencionaba recién, que es la economía del conocimiento. Aquí Argentina tiene un complejo exportador de servicios en torno a 6.000 millones de dólares, que genera unos 250.000 puestos de trabajo. Nuestra apuesta es que esta década permita más que duplicar las exportaciones de este sector e incluso duplicar el empleo de alta calificación, y por eso esta ley está generando incentivos muy claros que implican una reducción del costo del pago de aportes y contribuciones a la seguridad social vinculado al empleo, también una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias y premios mayores para quienes contraten empleo de mujeres, empleo en el interior del país. Así que acá con esta política apuntamos a más exportaciones, mejor empleo de más calidad y desarrollo regional al mismo tiempo. Después tenemos, en cuanto a exportaciones, una apuesta fuerte en el complejo agroindustrial. Estamos trabajando muy bien con el Consejo Agroindustrial argentino, integrado por más de 55 cámaras de este sector, justamente para ver cómo agregamos más valor en origen, cómo transformamos en materias primas que hoy se exportan sin mucha transformación en carnes. Hay una gran demanda de carnes argentinas en Asia, y ahí tenemos que aprovechar esas oportunidades para industrializar el interior del interior, que es una oportunidad muy importante, y también ahí vinculado con la economía del conocimiento. Cuando hablamos de agro 4.0, hablamos de un agro que incorpora drones, satélites, hay todo un entramado tecnológico que creo que Argentina puede seguir desarrollando y exportar incluso las tecnologías. Al mismo tiempo, tenemos una apuesta importante en lo que hace a petróleo y gas, que hoy está obviamente afectado por una coyuntura internacional adversa, donde ha habido una caída fuerte en los precios, pero esperamos que esto se pueda revertir y también ser otro aspecto disparador, no solo de la exportación de la materia prima, sino también de toda la cadena industrial y tecnológica que Argentina tiene, una gran cantidad de proveedores de petróleo, gas, también en la minería es un sector que atrae inversiones y puede generar un aumento significativo en las importaciones. Y desde el punto de vista industrial, cosas que mencionaba recién, ¿no? Tanto en automotriz, autopartes, como en el sector metalmecánico,
En general, en términos de indumentaria, también Argentina tiene capacidad para diferenciar producto y exportar ropa de alto contenido, de alta calidad. Así que en este marco, bueno, me olvidaba de los vinos, por ejemplo, otro producto industrial argentino. Estamos trabajando en un plan especial con ellos, con el sector vitivinícola, porque vemos grandes oportunidades. Hemos, el mes pasado, adecuado toda la estructura de derechos de exportación y reintegros al sector industrial, que era una asignatura pendiente. Lo que veíamos era que había, paradójicamente, más incentivos puestos en exportar materias primas industriales que productos terminados o bienes intermedios. Es decir, se premiaba menos la agregación de valor y el gran empleo. Entonces, esto lo hemos modificado. Hemos hecho un trabajo muy bueno junto al Ministerio de Economía para poder adecuar 5.000 posiciones arancelarias, y bueno, esto entendemos que va a generar incentivos claros para más exportaciones industriales. Perfecto. Y respecto de las pymes, ¿sí? Que también obviamente tienen un rol clave, ¿no? En lo que es la industria argentina. Digo, ¿cuáles son las políticas de estas 40 medidas, digamos, que se han ido activando, que están dirigidas puntualmente al sector pyme? Bueno, creo que la más fuerte en términos de recursos es todo lo que estamos trabajando en términos de financiamiento. Estamos generando un proceso de inclusión financiera pyme muy acelerado. Creo que en la pandemia lo hemos acelerado mucho más de lo que teníamos previsto. Argentina tiene un fondo de garantías, el FOGAR, que tenía muy pocos recursos en pandemia por la decisión política. El presidente se hizo un aporte muy importante a ese fondo, que tiene 85.000 millones de pesos integrados, y con el presupuesto que está en discusión en el Congreso, que ya tiene media sanción en Cámara de Diputados, está previsto que en el año 2021 tengamos 115.000 millones de pesos integrados al FOGAR, lo cual va a apalancar financiamiento PYME por 500.000 millones de pesos. En plena pandemia hemos generado financiamiento para 46.000 micro y pequeñas empresas y para 550.000 pequeños profesionales, pequeños contribuyentes de monotributo o de autónomos. Es decir, estamos hablando de un proceso de inclusión financiera fenomenal. Muchos de estos pequeñas empresas o profesionales que recibieron financiamiento no habían recibido probablemente nunca en su vida un financiamiento a un año, con tasas subsidiadas o con tasas de interés cero en algunos casos. Hemos bajado la tasa de interés notablemente. Hace solamente un año, una pyme tenía que pagar 100%, 120% para tomar deuda. Obviamente no se endeudaba, tenía que desendeudarse porque era inviable tomar crédito a ese costo financiero. Hoy hay financiamiento a tasa 22, 24, algunas líneas incluso con provincias que han llegado al 9,9% de tasa de interés. Estamos generando financiamiento productivo a tasas fijas, para inversión, para capital de trabajo. Este es todo un paquete que entendemos que es uno de los puntos más fuertes que tienen que ver con la política PYME. Y después toda la asistencia no financiera, que es muy importante y tan importante como la financiera, que tiene que ver con toda la agenda de la productividad, el programa PAC, de apoyo a la competitividad, que desarrolla la CEPYME, que tiene que ver con competitividad, con herramientas Kaizen, toda la herramienta de digitalización 4.0, es decir, es toda una agenda que en Argentina estaba ausente, o que solamente accedían empresas grandes. Bueno, ahora estamos trabajando en todo un programa que vamos a presentar muy pronto, que tiene que ver con la estrategia 4.0 para la Argentina. Argentina va a tener un programa 4.0 masivo, que significa integrarlo a las nuevas tendencias internacionales, donde estábamos claramente muy alejados de esas nuevas tecnologías internacionales. Perfecto. Sí, el tema del financiamiento desde siempre, ¿no? Es un reclamo, viejo reclamo, una vieja falencia de la Argentina, ¿no? La necesidad de financiamiento para apalancar el crecimiento. Que bueno, como bien comentabas, la alta tasa que se pagaba el año pasado, bueno, se ha ido acomodando. Digo, en la cuestión del tamaño de las empresas, ¿sí? Porque hay muchas veces que se plantea también como una grieta, ¿no? En términos de la pyme o de las grandes empresas. ¿Cómo lo visualizás vos desde el ministerio esta cuestión de las grandes, las medianas y las pequeñas empresas?
Nosotros pensamos que es una mirada equivocada introducir una grieta también en cuanto al tamaño de empresas. Pensamos que el desarrollo económico necesita de todos los tipos de empresas. Cuando digo todos, es todos. Es las grandes, las pequeñas, las medianas, las microempresas, los profesionales, las cooperativas, las empresas recuperadas. Digamos, todos juegan un rol. El tema es tener justamente una política pública, una política industrial y de desarrollo que articule y genere los estímulos adecuados, porque no es lo mismo lo que necesita una empresa grande que a lo mejor está pensando en invertir en un gran proyecto de inversión y con ese proyecto de inversión a lo mejor va a estar traccionando la demanda o generando nuevas demandas para 2.000, 3.000 pymes que están dentro de su cadena. Entonces ahí hay un tipo de enfoque, que es lo que tiene que ver con las pymes, que es una agenda en algunos casos horizontal, vinculada justamente a facilitar el acceso al crédito, a mejorarles la productividad con programas que las empresas grandes acceden con facilidad y las pymes no. Y ahí también está todo el desarrollo del entramado tecnológico, de universidades, de centros de asistencia técnica que le lleven estos servicios a las pymes. El trabajo con las cooperativas, donde hay una diversidad interesantísima en Argentina, que tiene que ver, por un lado, con las cooperativas agroindustriales, pero también en economías regionales, cooperativas industriales, lo que tiene que ver con las empresas recuperadas, que han mostrado una capacidad de gestión y de reacción muy significativa, y muchas son parte de nuestra política industrial y queremos apuntalarlo. La verdad que en ese sentido el rol del INAES es muy importante y lo estamos integrando muy activamente en toda la estrategia de desarrollo productivo de nuestro ministerio. Así que nuestra mirada ahí es que el desarrollo requiere de todos los tamaños de empresas, requiere también una mirada sectorial más integrada. Estas divisiones históricas entre materias primas, productos industriales, bueno, en realidad también a veces hay una falsa brecha. Como te decía, el agro incorpora tecnologías altamente avanzadas y hay mucho para aportar de la economía del conocimiento. La industria también es un gran generador de innovaciones, así que la idea en ese sentido es trabajar de manera mucho más integrada y sin esas antinomias que hubo en el pasado. Perfecto. Respecto se habló mucho del tema de las empresas que se van de la Argentina, ¿sí? ¿Vos ves un escenario de empresas que se van o de empresas que invierten en la Argentina? Yo lo que veo es un escenario donde, por un lado, hay una crisis internacional que genera algunas reestructuraciones y hay algunas compañías que se han retirado de la región, ¿no? El caso Globo, por ejemplo, Sí, algunas aerolíneas es un sector que está en una crisis muy grave. Hay otras empresas que toman decisiones de retirarse o de buscar un socio, y otras que aumentan sus inversiones. La verdad que lo que vemos es eso, un escenario complejo donde hay decisiones de diferente tipo. Muy lejos de esta idea del éxodo que se ha querido instalar, incluso incorporando noticias falsas, ¿no? Recordemos, hubo algunos días donde se decía que se retiraban de Argentina empresas como Burger King, sí. Starbucks, bueno, algunas más. Eso fue rápidamente desmentido por las propias compañías, así que vemos esto, un proceso de reestructuración. Toda la semana estamos viendo inversiones. Esta semana estuvimos en Luján, en la ampliación de la cervecería CCU, una empresa chilena que ha decidido aumentar sus inversiones aquí en Argentina, duplicar su capacidad productiva, y como esto toda la semana, ¿no? Mencioné el caso de las automotrices, mencioné alimenticias. Creo que lo que estamos viendo es esto, y creo que en la medida en que la economía vaya reactivando, se consolide esta reactivación y vayamos justamente saliendo de las problemáticas del coronavirus, este proceso de más inversiones se va a ir consolidando y acentuando. Perfecto. Matías, respecto a lo que es la brecha cambiaria, que, bueno, incluso el ministro de Economía, Martín Guzmán, ha dicho que no refleja los dólares alternativos lo que es la economía real, ¿no? Ahora, desde el ministerio y en el análisis que se hacen, por ejemplo, en las mesas sectoriales, ¿advertís algún tipo de traba en alguna cadena de producción a partir de lo que es la especulación, el tema del costo de renovación de inventario? Digo, ¿hay alguna traba producto de esta brecha cambiaria? Hemos observado en algunos sectores puntuales, sobre todo en los días donde hubo algunos movimientos fuertes de cotizaciones paralelas, bueno, algún proceso especulativo, algún comercializador que no vendía, pero son fenómenos, me parece, muy coyunturales, y en la medida justamente que se consolide este proceso que se ha dado estos días, ¿no? El Ministerio de Economía
con diferentes medidas para poder reducir esa brecha, bueno, eso se va normalizando. Lo que vemos justamente es una reactivación en muchos de estos productos, hay producciones de insumos vinculados a construcción, en facturas, donde, insistimos, ¿no? Hay una demanda creciente y esto lo vemos como algo muy positivo porque, insistimos, va a reactivar la industria y la construcción de manera simultánea. Perfecto. Respecto a las economías regionales, ¿hay un trabajo de articulación con el Ministerio de Agricultura para trabajar el tema de las economías regionales? Sí, muchísimo. Estamos trabajando integradamente en varios aspectos. Por un lado tenemos las mesas que hemos armado con el Consejo Agroindustrial Argentino, donde ahí se ha decidido coordinar primero una mirada más integradora respecto a todo el sector agroindustrial para la idea de un posible proyecto de ley. Y en segundo lugar, mesas específicas para discutir, por ejemplo, la carne, las economías regionales, el vino. Y ahí estamos trabajando con la agricultura, con el Ministerio de Economía, y también tenemos aquí mismo, dentro de nuestro ministerio, un trabajo con los ministerios de producción de las provincias. La verdad que hemos tomado muy en serio el desafío que nos planteó el presidente de un país más federal, y esto significa articular con aquellos que están justamente mirando las oportunidades, potencialidades que hay en cada lugar del país. Así que con cada provincia estamos trabajando, detectando oportunidades de inversión, poniendo nuestros recursos a disposición para subsidiar tasas de interés, para generar el fondo de garantías, porque el objetivo principal es que no haya en Argentina ningún proyecto productivo, viable, sensato, que se quede sin financiamiento. Perfecto. Mencionabas al comienzo el tema del ATP y el impacto que ha tenido. Ahora en la redefinición del ATP 7 se incorpora, se reactiva lo que es el repro. Digo, esto tiene que ver con esa mirada de, si se quiere, un escenario post pandemia y reactivar el repro, que ha sido una herramienta que en momentos de crisis ha funcionado bien, ¿no? Lo que estamos visualizando es que, digamos, se acentuó con más claridad la diferencia que hay entre los sectores críticos y los no críticos. Mm. En abril, en mayo, la afectación del coronavirus era generalizada. Era muy difícil, al revés, era muy difícil encontrar, eran pocos los sectores que podían escapar, digamos, a la tendencia general. Teníamos más o menos la mitad de la economía severamente afectada por la crisis del coronavirus. Esto se ha reducido claramente. Para dar algunos ejemplos, en el sector industrial el pedido de asistencia del ATP se redujo un 80% entre abril y septiembre. En los sectores críticos la reducción fue mucho menor, fue el 15-20% aproximadamente. Entonces, lo que encontramos en los últimos análisis que hacemos, porque nosotros tenemos un gabinete económico que se reúne todas las semanas, que analiza esta y otras cuestiones más, lo que veíamos es que era sí necesario continuar con la asistencia del ATP hacia los sectores críticos, pero en los no críticos ya había que mutar otra cosa. Entonces, lo que planteamos ahí fue, por un lado, continuar en algunos casos con el financiamiento a tasas subsidiadas, para que aquellos que necesiten todavía recurrir a alguna ayuda especial tengan este recurso, y también dejar una ventanilla abierta alternativa, es decir, pueden darse casos de sectores, supongamos, ¿no? Sectores no críticos, pero que están muy vinculados a los críticos. Sectores que por ahí son proveedores de los críticos, entonces están severamente afectados, aunque pertenezcan a sectores no críticos. En estos casos dijimos, bueno, abramos una ventanilla repro, que está justamente más pensada para ver casos particulares, donde la empresa se presenta, lleva su documentación, explica bien la situación, y ahí el Ministerio de Trabajo y también el Ministerio de Trabajo nos ha planteado que lo analicemos en conjunto, como para que tengamos una mirada más integradora. Bueno, en el caso que hubiera empresas que están en sectores no críticos, porque realmente esté claramente justificada la necesidad de continuar con una asistencia en los términos parecidos a lo del ATP, estará esta ventanilla de repro habilitada para dar esa asistencia. Perfecto. La discusión que se abrió, o mejor dicho, el trabajo que se abrió con las mesas sectoriales, mencionabas el proyecto de lo que es la industria automotriz. Digo, la idea es que de estas mesas sectoriales surjan políticas activas, porque digo, en otras épocas también hubo mesas sectoriales que luego digo, terminaron siendo poco efectivas, ¿no? No, acá estamos trabajando en cosas muy concretas. Acá yo mencionaba 5.000 millones de dólares de inversiones. Esto tiene que ver justamente con, por un lado, la idea de ir a un proyecto de ley.
estamos trabajando con toda la cadena, con la idea de concertar una serie de medidas que permitan proyectar un crecimiento sostenido en toda la década. Y sostenido y sobre bases sólidas, porque recordemos que si desarrollamos el sector, pero no desarrollamos bien el autopartismo, vamos a tener otra vez problemas de balanza de pago. Necesitamos un desarrollo más armónico, un desarrollo productivo que haga una contribución positiva a la macroeconomía. Y esto es con un balance comercial más equilibrado en lo que hace al sector industrial, que es una de las históricas fuentes de déficits en la balanza comercial. Entonces, ahí estamos trabajando en un proyecto de ley que va a tener algunos incentivos específicos y compromisos de inversión por parte de las terminales y de los autoportistas. Y también un aporte muy positivo, y esto me gustaría señalarlo especialmente, hay un compromiso muy bueno y muy positivo de los sindicatos, tanto de ESMATA como de la UOM, donde, bueno, justamente los trabajadores están haciendo un aporte al plan de desarrollo sectorial, entendiendo justamente que una valoración positiva del sector va a redundar en más empleos y en mejoras consistentes a futuro también en los niveles de salario real del sector. Así que estas son cosas bien concretas que estamos discutiendo, va a ser parte de este acuerdo económico y social, y así sector por sector. En el caso de la construcción, el diálogo que iniciamos hace un par de meses finalizó en 2 proyectos de ley que hemos consensuado con ellos, que hemos discutido con el sector, y la idea es esto, que cada mesa sectorial tenga como resultados tangibles medidas, proyectos de ley, programas especiales de apoyo, y todo esto que se traduzca, insistimos, en aumento de la producción, de la inversión, del empleo, y que sean políticas que puedan trascender gobierno, que podamos pensarlo para una década, y que insistimos, ¿no? Que sean acuerdos económicos y sociales que no sean solamente de un gobierno, sino de toda la sociedad. Perfecto. Matías, si querés, digo, como una cuestión así de más personal, si querés, ¿no? Digo, vos tenías planteado, me imagino, cuando te convocó Alberto, sos un hombre que conoce el entramado productivo de la Argentina, que venía, por supuesto, trabajando, que tenías un diagnóstico. Cuando te convoca Alberto, digamos, me imagino que tenías esa planificación ya establecida, ¿no? Digo, ¿cuánto te cambió tu mirada estratégica, si querés, este escenario excepcional de la pandemia? Bueno, naturalmente el impacto fue muy fuerte. Nosotros teníamos justamente previsto un primer trimestre destinado a generar esta normalización de la economía, de la macro, bajar las tasas de interés, recuperar el crédito productivo a las pymes, ir elaborando e implementando las primeras medidas de política industrial. Todo esto creo que avanzó muy bien en el primer trimestre del año y se coronaba en gran medida con el acuerdo de la deuda que estaba llevando adelante el ministro Guzmán y que finalizó en el mes de agosto. Bueno, en el medio de esto se nos presentó la pandemia y, por supuesto, marzo-abril implicó un cambio de eje fundamental, porque lo que había que hacer ya no era planificar esta reactivación, sino ver cómo conteníamos los daños que sin duda iba a generar y generó la pandemia. Por eso digo que implicó, por supuesto, un rezago importante en algunas medidas que empezamos a implementar hace 60 días, y también, por supuesto, hace que estemos trabajando en esta doble crisis, ¿no? en resolver los problemas que heredamos del gobierno de Macri y los problemas de la pandemia que no están resueltos, que todavía tienen un recorrido adicional. Y también mencionar en marzo-abril la preocupación que tuvimos y todo el trabajo del Ministerio para garantizar la fabricación de insumos médicos, ¿no? Cuando hablábamos con el ministro Ginés nos decía, vamos a tener una demanda fenomenal de respiradores, de vestimenta médica, de alcohol en gel, insumos, medicamentos. Bueno, eso hizo que tuviéramos que poner a todo el ministerio a trabajar en rápidamente incorporar tecnologías, importar líneas de producción para fabricar barbijos, fabricar alcohol en gel, poner en producción buena parte de la actividad de respiradores. La fábrica de Córdoba, la verdad que hizo un trabajo excelente, abasteció rápidamente hospitales y luego pudo abastecer una fuerte demanda de exportaciones que tenía. En Tierra del Fuego se puso en marcha en tiempo récord también una fábrica de respiradores. Bueno, todo esto la verdad que fue un trabajo que encaramos desde el Ministerio con el Ministerio de Salud. También pusimos en marcha líneas de financiamiento especiales para pymes,
2.000 millones de pesos de inversiones que financiamos nosotros, más universidades que se pusieron a trabajar en esto. La verdad que la reacción del sistema productivo y tecnológico argentino frente al coronavirus fue fenomenal. Algún día haremos también un repaso histórico de lo que ha sido, y la verdad que creo que podemos estar muy orgullosos de la reacción que hemos tenido. Respecto a, justamente, bueno, también digo, el trabajo del gobierno, ¿no? En este escenario, y bueno, un poco la brecha política que hay en la Argentina, la brecha ideológica, si querés. Digo, cuando escuchás ciertas críticas de la oposición respecto a lo que ha sido el manejo de la pandemia por parte del gobierno, digo, ¿qué análisis haces de esas críticas? Bueno, como siempre en las críticas hay aspectos constructivos y aspectos que no lo son. Los constructivos los escuchamos, los tomamos, y los otros, bueno, realmente a veces generan un poco de indignación. Ha habido funcionarios, digamos, del gobierno anterior que, digamos, generaron la tremenda crisis que se gestó en Argentina en 2018-2019, que nos dejó prácticamente en default y con problemas microeconómicos y productivos gravísimos. Opinando, realmente era un poco indignante, pero nosotros la verdad que estamos con demasiadas preocupaciones como para engancharnos en esas discusiones, ¿no? Preocupaciones y ocupaciones. Así que nuestra mirada, insistimos, es trabajar en esto, en atender la crisis del coronavirus, reordenar la economía, generar los incentivos productivos para que la Argentina vuelva a crecer sobre bases sólidas, y esta es nuestra tarea cotidiana. Matías, respecto a dos indicadores que son muy importantes, como son el empleo y la inflación, ¿cómo lo estás visualizando? Bueno, el empleo formal tuvo una caída en torno al 3% en el peor momento de la crisis, luego se comienza a recuperar. Es una caída importante, pero también es una caída muy acotada en términos de lo que ocurrió a nivel internacional. Nuestros vecinos han tenido caídas entre el doble y el triple respecto a la Argentina. Sí ha habido una caída fuerte en el empleo informal, que es muy afectado también sobre todo los primeros meses de medidas de aislamiento, luego se fue normalizando. Ahí fue clave el papel del IFE, todas las medidas de política social. Hemos destinado 6,7% del producto, entre medidas fiscales y medidas de carácter financiero para asistir, y creo que hemos logrado con estas medidas, creo que es un paquete que ha funcionado muy bien y ha permitido morigerar, acotar mucho el daño que por supuesto existe y es innegable, ¿no? Pero creemos que han sido medidas que han tenido un aporte positivo para evitar daños mayores. Bueno, Matías, por último, esta sí es la última. Digo, lo has mencionado, pero si querés plantear ejes puntuales de la Agenda 2021 que te proponés desde el Ministerio. Bien, creo que los ejes centrales van a estar dados por este fuerte proceso de inclusión financiera de las MIPYMES, ese va a ser un eje central. Vamos a generar una reactivación muy fuerte en los sectores industriales. Vamos a generar nuevos proyectos industriales en Argentina, es decir, también la idea de estimular un cambio estructural con nuevos sectores, y ahí menciono electromovilidad. Todo un proyecto que estamos trabajando vinculado a la industria del cannabis para uso medicinal, que es una industria muy importante en términos de salud y también, por supuesto, en términos de lo que significan las exportaciones, y un negocio importante para la Argentina con presencia regional. Decía electromovilidad con toda la cadena del litio. En términos automotrices, todo el desarrollo vinculado a la cadena autopartista. La industria naval también va a tener un programa de desarrollo muy importante. Todas las industrias tradicionales de Argentina, la cadena textil, indumentaria, calzado, electrónica, electrodomésticos, con programas específicos de apoyo para que crezcan y con condiciones de mejor productividad. Todo el paquete de economía del conocimiento, ese va a ser también un eje central, tanto lo que tiene que ver con software, con servicios profesionales y con nanotecnología, biotecnología, planes de industria 4.0, que va a ser un poco el gran eje articulador de lo nuevo que se viene
en Argentina para estar más acorde a las tendencias internacionales, y planes para aumento de las exportaciones. Necesitamos justamente que todo este desarrollo que vamos a hacer sea en armonía con la macroeconomía, hacer un aporte positivo en términos de más divisas desde los sectores productivos.